Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos. Hoy viernes 16, ya hoy estamos a 16, hoy viernes 16 de octubre del año 2020. Bueno, en estos días está cayendo su agüita, están cayendo algunas aguas. Este ha sido un año bueno para los campesinos, para la gente del campo, para la gente que produce, porque por aquello que decía Balaguer, que el mejor ministro de Agricultura son las lluvias. Bueno, pues ustedes, Brito, la gente del campo, este es un año bueno para ustedes entonces. Así es, vamos a ver cómo estarán los precios, cómo estarán los financiamientos de parte de los distintos sectores oficiales que de manera directa estimulan, Sí, aunque no con la eficiencia y la efectividad necesaria que requiere el campo, los medianos y pequeños productores agrícolas, igual que ese proceso efectivo, ganar de comercialización, que se queda enredada la dinámica del comercio agrícola en las patas de los intermediarios. Pero bueno, es eh, 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 bienvenido el momento de un buen tiempo para la producción agropecuaria, si así es de llegar. así es, los intermediarios siempre se comen la mejor parte de lo que, de lo que, de lo que producen, porque ellos nada más compran a los productores para revender en los mercados y en los supermercados y se llevan una gran tajada, pero imagínate, Así es. son cosas del sistema económico en que vivimos. Y de libre mercado. Así, mira, Brito, bueno, pues ahora dice la OMS, que los jóvenes tendrán que esperar hasta finales del 2021 o el 2022 para ser vacunados contra el coronavirus o el COVID-19. Realmente esto del coronavirus, así como da buenas noticias, da malas noticias, porque vimos también que la farmacéutica Johnson tuvo que parar la fase 3 de su vacuna, como ya le había pasado a AstraZeneca, porque una persona de los llamados voluntarios, que no son tan voluntarios, pero una de esas personas desarrolló una rara enfermedad después que le aplicaron la vacuna, y entonces eso obligó a que la farmacéutica Johnson tuviera que suspender para analizar qué fue lo que pasó con ese paciente. Aquí, por ejemplo, el gobierno dice que por lo menos ya la pandemia está bajo control. Y yo decía, Brito, que la pandemia está bajo control, pero ahí vienen las navidades. Va a ser un serio inconveniente para el gobierno, porque en las navidades lo usual es el desenfreno. Y si el gobierno mantiene el toque de queda, habrá protesta de un lado, y si no lo mantiene, habrá protesta del otro lado. La verdad es que va a ser un momento difícil en la sociedad dominicana, porque así como habrá gente que estará a favor de que se levante la cuarentena, otros querrán que la cuarentena se mantenga, y será una situación difícil para el gobierno decidir una situación como esta. Bueno, hay una situación en todo esto de aprender, intentar insistir en aprender como pandemia y situación nueva. Ahí ha creado un experto de la Organización Mundial de la Salud europeo que ha dicho que no es tan imprescindible el confinamiento,
aunque no se trata de, y se ha querido mal interpretar, de una opinión oficial de la OMC, a pesar de ser una persona autorizada e importante de la Organización Mundial de la Salud, pero no es menos cierto que la OMC no ha desmentido esa puntualización. Entonces, hay otros elementos en una situación donde Inglaterra, el caso de Francia, han tenido que apretar lo que es el confinamiento de sus ciudadanos porque se ha producido un rebrote bastante importante, una pandemia que ha matado en el mundo a más de 1.200.000 personas y que ha afectado a casi 40 millones en el mundo. La verdad es que estamos en presencia de una situación donde las pruebas de laboratorios y todo lo que se ha venido haciendo, como lo ha anunciado el caso de Rusia, sus dos vacunas, igual como ha ocurrido y se está de una manera también acelerada en Estados Unidos y en otros países, el caso en América Latina, Cuba, y que la ha venido también recibiendo de Rusia. Hay un ambiente en términos final de lo que serían los resultados de la propia pandemia desde el punto de vista de infectados, de muertos y del mismo efecto y efectividad final como afinamiento definitivo en su uso de las distintas vacunas que se están desarrollando en el mundo, que hay muchas cosas que esperarse desde el punto de vista de unos resultados que pudiéramos llamar y estar tranquilo y, como diríamos, dar gracias a Dios por lograr de manera definitiva una vacuna exitosa. Hay Mira, por ejemplo, realmente muchas incógnitas. el rebrote peligroso que ha habido en Europa y en Estados Unidos, Eso era que, lo que decías, claro. que ha obligado al cierre. París incluso ha decretado otra vez eh, eh, lo que aquí le llaman toque de queda. Ellos allá le han puesto otro nombre, pero es una situación insostenible. Yo creo que esa pandemia, el vigor de esa pandemia se va a mantener hasta que la humanidad empiece a ser vacunada. Y hay quienes, incluso Facebook y las redes sociales, han decidido no promover aquellas teorías en contra de la vacuna, porque evidentemente que hasta que no se empiece a vacunar a la gente, esta vacuna va a seguir expandiéndose. Y es una situación que el mundo tendrá que abordar a partir del año que viene. Yo supongo que eso será a partir de abril, porque la OMS dice que la vacuna se comenzará a aplicar, o las vacunas se comenzarán a aplicar en la primavera del próximo año. Y entonces suponemos que eso será entre marzo y abril del próximo año. Y es una situación difícil porque fíjate que incluso que hay escuelas que han empezado a dar clases presencial, hay otros que están dando la docencia vía virtual. Ayer incluso el Ministerio de Educación firmó un acuerdo con los canales de televisión para dar clases online, para dar clases vía, que hay que reconocer eso fue una propuesta de Pelegrín Castillo. Creo que a principios de este gobierno, a finales del pasado gobierno, Pelegrín Castillo escribió un artículo en el que le sugería al gobierno que se adopte
clase por televisión, por radio y por el internet, para que no se pierda el año, porque lo peligroso es reactivar el año escolar en presencia, y eso parece que las autoridades lo acogieron. Y déjame decirte una cosa, Brito. Fran Rainieri, el presidente del grupo Punta Cana, ayer anunció que para principios de diciembre ellos están esperando 92 vuelos solo para Punta Cana desde el extranjero, de turistas que ya van a empezar a venir para acá. Es importante la reactivación del turismo aquí en el país. Eso es fundamental porque la economía dominicana no aguanta más embates. Y hay que recordar que generalmente los meses de enero, febrero y marzo generalmente son terribles en términos de recaudación. En esos 3 meses, por la resaca de la Navidad, así como se activa mucho la recaudación en Navidad con todo el consumo que se hace en ese periodo, después viene una etapa de resaca, una especie de España boba, que dura generalmente 3 meses. Y ahí va a ser una situación. Ayer, está en la prensa de ayer, pero fue el miércoles, el doctor Leonel Fernández fue al grupo Corripio, y el presidente Leonel Fernández dijo que a principios del año que viene en el país iba a haber una situación de déficit muy difícil, una situación social explosiva, porque se va a empezar a sentir los efectos negativos de la crisis económica. Pero el doctor Leonel Fernández decía que estos no son tiempos para hacer oposición, sino que él entiende que el país tiene, en un momento como este, tiene que unificarse y trabajar juntos para salir de la crisis. Esta es la situación más o menos en que estamos ahorita. No, la verdad es que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene grandes retos en estos momentos, más que se trata de un gobierno nuevo y por lo tanto con un funcionariato nuevo, y eso de alguna manera el propio proceso de adecuarse, encajarse hasta en condiciones normales, quienes entran a gobernar por primera vez en sustitución de un gobierno saliente, tienen situaciones especiales y particulares, más si le toca hacerlo, ese cambio, ese proceso de mando en medio de una pandemia y una situación que tiene particularidades muy especiales, porque sus efectos tocan de manera transversal a los elementos esenciales de la existencia económica, de la estabilidad democrática y social de una nación, su economía, su desarrollo, el libre tránsito, una situación de muerte y de enfermedad, de salud a la población, es un elemento que obliga a de estar confinados todos a un aislamiento que limita esa dinámica de integración hacia la producción. Entonces, con ellos se lleva una base esencial para el futuro y para la vida inmediata, a corto y a mediano plazo, de una sociedad como es el sistema educativo. Esperar con el mayor nivel de creatividad la situación de cómo no zozobrar sobre el barco en alta mar de la propia economía. Un reto con mantener
la economía del país en medio de una situación que no da señales de ceder, y por otro lado el lograr en medio de todas estas dificultades el inicio del año escolar, que se está haciendo un esfuerzo, pero un esfuerzo que habrá que ver hasta qué punto ese esfuerzo versus la inversión, el aprendizaje, el retorno, desde el punto de vista de la misma educación, tendrá real y efectivamente un valor para que la pena valga. Eso habrá que verlo, porque no se trata, como se diría siempre, casi un cliché, que hay que comenzar por algún lado, o qué buena la intención. Eso no son soluciones. Y tampoco la solución es que no se haga nada. La verdad es que en ese tinte de blanco y negro estamos con esta situación. Y entonces, lograr educación, economía, entonces la protección de la población para que no se enferme, Mira, no mueran la mayor cantidad de personas, no se infecten la mayor cantidad de personas, porque por encima de todo está la vida, y con lo que significa en términos económicos la inversión para enfrentar una situación de salud como la que tiene el mundo, y países que venimos con lastres de situaciones económicas sin una experiencia de inversión especial en un sector como es la salud, sin una experiencia de enfrentar en estos tiempos situaciones catastróficas en salud como esta, que antes de pandemia se hablaba de que el sistema educativo dominicano, a pesar de algunos esfuerzos, no estaba correspondido con su tiempo hasta en condiciones normales. también, Berito, eh, el Senado de la República continúa con las evaluaciones a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral. Ya el señor René Jaques, Román Jaques, fue evaluado. Hay que decir que Román Jaques se perfila, parece que se perfila como el presidente de la Junta Central Electoral, partiendo de cómo la prensa nacional destacó la participación de él en las evaluaciones. Y Román Jaques dijo que la verdad, que siempre estará del lado de la verdad jurídica. Ayer el Senado también entrevistó al señor Eddie Olivares, que también es aspirante a la Junta Central Electoral. Son muchos los aspirantes, son 300, casi 400 aspirantes, pero se ha ido avanzando bastante en las evaluaciones, y pienso que próximamente ya habrá un nuevo equipo en la Junta Central Electoral. El único ruido que se ha provocado es el intento de dos de los actuales titulares de la Junta Central Electoral de seguir en sus cargos. Una cosa que nadie contemplaba, y que la gente incluso, en este país todo el mundo entendía que los actuales jueces ninguno optarían por seguir en la Junta Central Electoral, por lo mal que quedaron ante la sociedad dominicana. Esto fue un desastre en las pasadas elecciones, un desastre en las primarias, eso fue un problema. Ahí se conjugaron todos los factores para que ese proceso colapse, como pasó en principio, aunque después se corrigió. Pero el Senado sigue su agitado curso, y ya pronto tendremos una nueva Junta Central. Bueno, con esa experiencia el país estuvo con el 6 de octubre, porque fíjate qué combinaciones de chapucería y de irresponsabilidad, que no sé
que en este país la gente no se respeta. Y a veces uno cree que donde debe haber una expresión de respetarse, tú te sorprendes que cualquier persona que tú tenga un criterio eh, hasta en un aspecto casi particular o sin mucha trascendencia, se destapa como que su inteligencia emocional anda no solo perdida, que no la tiene lo más mínimo. Porque ¿dónde le ocurre a una gente que se respete en este país? Porque no hay otra manera de decirlo. Que haya sido miembro de la Junta Central Electoral. Es más, yo no diría ni miembro de la Junta Central Electoral que osaran quererse presentar. Yo diría que todo ese personal técnico de elecciones, de cómputo, es más, no deben ni estar ahí, debieron haber renunciado todo en pleno. Ahí hay gente que solo en un país como este salen no solo, no solo libre de un proceso de haberse sometido a investigación y hacerle cargo de violación y de abuso de poder, saliendo con esos resultados de la Junta Central Electoral, sino que es tan débil nuestra institucionalidad y hasta nuestra exigencia desde el punto de vista como ciudadanos, que quieren seguir aspirando y ser parte. Alguien diría, bueno, pero yo no me presté a esto, pero usted tampoco dijo nada. Usted era miembro de un equipo que fue capaz de someter a este país, suspendió un proceso electoral, hizo el 6 de octubre una de las chapucerías más grandes que se llevó de paro una organización política y no sometió a este país en una crisis social, en una crisis democrática, al pelo de un león. ¿Mm? Y ustedes saben por qué para las elecciones donde salió electo el presidente Luis Abinader no hubo una situación de chapucería igual que el 6 de noviembre, que esos miembros de la Junta Central Electoral tenían ese compromiso de manera directa con Danilo Medina y el PLD, porque la avalancha de la decisión de primera vuelta a favor del PRM fue abismal. Pero si esa lucha se da un poco cerrada, óigame, señores, ustedes pueden estar seguros que ese bandidaje, esos irresponsables que estaban en la Junta Central Electoral, no le iba a importar la democracia ni en el bendito lío, por no decir el otro criterio, del lío en que iban a meter este país. Porque estaban comprometidos hasta los tuétanos. Hubieran sometido al país a una crisis. Entonces, la Junta Central Electoral que debe avecinarse para el próximo proceso, con esos traumas que dejaron los miembros de esa Junta Central Electoral pasada, la población tiene la piel muy sensible, el sentimiento, los ánimos, y por tanto se requiere, la exigencia debe estar centrada en la necesidad y la importancia de la responsabilidad que quienes vienen a dirigir la Junta Central Electoral frente al país saben el compromiso que tienen. Vi ahí reiterando al presidente Fernández en la visita al Listín Diario de la necesidad y la importancia que el país tiene en esta coyuntura y la propia Junta Central Electoral para recobrar su legitimidad y su credibilidad, de que debe estar revestida de representantes que estén lo más alejados, por lo menos el presidente de la Junta Central Electoral, de compromisos partidarios. Han participado. Ya para irnos, Brito, esta semana también la Procuraduría General de la República llamó a interrogatorio al señor Temístocles Montá y a dos de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana por aquello del manejo de los fondos de las elecciones del 2012 y del 2016, porque el PLD no aceptó que se le hicieran auditorías. Nosotros se hizo sospechoso, sí, se hizo sospechoso en su propia causa. Se hizo sospechoso en su propia causa.
nosotros hemos sostenido aquí que la Procuraduría también tiene que interrogar al señor Ramón Monchi Fadul, porque el señor Ramón Monchi Fadul fue que en las dos ocasiones recibió el cheque en la Junta Central Electoral, y él debe de explicar a quién él le entregó ese cheque, porque Ahora, eso te si dice él a ti, explica a quién le entregó ese cheque, entonces se sabrá quién tuvo un manejo, ese manejo de los fondos de la Junta, que la Junta Central pero Electoral eso te dice a asigna a esa ti, organización. Alexander, el nivel de engreimiento y cómo estaba de altanería, pedantería revestida ese equipo de las autoridades que dirigió el presidente Danilo Medina, que se sentían por encima de la ley, Del se bien y del mal. burlaban de todo. Óyeme, ahí, en ese contexto es que hay que verlo. Y eso explica que hoy no pueden ir a ninguna plaza porque llegan a su casa sin zapatos, sin media y sin corbata, si van ni con saco ni con los botones de la camisa. Eso yo creo que en el mundo no se ha visto un descrédito. No estoy hablando en la República Dominicana. Óyeme, ni cuando los Trujillos, que cuando mataron a Trujillo, que comenzaron a saquear y después que se vio la verdad y el temor de los trujillistas en este país, en el contexto en cada cosa, me refiero en la bellaquería, en la violación para estos tiempos de las leyes, de el desorden, de sentirse dioses, que fíjate cómo un elemento que tiene que ver con un aspecto tan esencial de una organización política que vivió toda su génesis hasta su desarrollo, prodigando la transparencia, el manejo pulcro de los recursos. Y esa organización política, porque no estamos hablando de un funcionario que tampoco tiene el derecho para hacerlo, estamos hablando de la organización política que debe ser como entidad un ejemplo a la sociedad dominicana. No, porque nosotros somos partido de gobierno, nosotros somos los dueños del país y de los cuartos, que nosotros en una maquinita debajo de la mata de limoncillo de la Casa Nacional del PLD, con una máquina y una impresora, una imprenta, estábamos tirando las papeletas del dinero como volantes que manejamos, nos dio el fisco para las elecciones del 12 y el 16, y nosotros no tenemos que darle a nadie ninguna explicación. Pero fíjate, en ese contexto es que hay que verlo, lo que explica que por qué no pueden ir a una plaza, ni Vamos, pueden Brito. ir además no pueden pasar ni al vecino al lado, al frente, a pasar la calle, a beberse un café. Porque Nos ni se lo va a vamos. dar al vecino, ni tampoco tienen el valor, pues saben que le van a caer atrás. Nos vamos, y a la vuelta volveremos con una interesante entrevista con el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Danilo Severino, con quien vamos a conversar esta próxima media hora. Quédese con nosotros.